¿Están listos para la palabra el día de hoy, hermano? Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. Y en ese mismo ánimo, en ese mismo espíritu y sentir, le pido que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Job, capítulo 23, versículo 10. Cuando lo tengan, avísenme con un fuerte amén. Amén. Job 23, 10. Vamos a darle todos juntos lectura, hermano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Nuevamente, hermano, vamos a darle lectura. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén, hermanos. Podemos tomar asiento el día de hoy. Y continuando con el mensaje, hermano, me gustaría darle el título en este día. Y yo titulé este mensaje: Lo que permanece en las cenizas. Lo que permanece en las cenizas. Y al leer, hermanos, nuevamente el libro de Job, a mí me recordaba mis años cuando recién comenzaba a conocer del Señor, cuando tenía muchas dudas en mi corazón, cuando había mucha necesidad de saber el por qué y para qué el Señor permitía ciertas situaciones y ciertas cosas en nuestras vidas como creyentes. Yo personalmente, hermanos, tenía mucho conflicto con Dios, porque no entendía por qué Dios, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios que es bueno y que es grande en misericordia, permitía que pasaran cosas desastrosas, pasaran dolores, sufrimientos, enfermedades. Yo no entendía por qué Dios permitía todas estas cosas en el mundo y mucho menos en la vida de un creyente. Yo tenía, hermanos, un conflicto con Dios porque yo pensaba que Dios era malo. Yo pensaba que Dios era injusto. Yo creía que Dios incluso le gustaba divertirse con nosotros, haciéndonos pasar situaciones difíciles. Primero estar bien y después estar mal, y luego estar bien y luego estar mal. Eso es lo que yo pensaba antes de conocer al Dios de verdad. Y ese Dios de verdad, hermanos, pude encontrarlo en la palabra de Dios, en esa que usted tiene y trajo hoy en sus manos y la tiene por ahí. Y yo recuerdo, hermanos, que me topé con una verdad y con un choque en mi mente, en mi espíritu y en mi corazón, porque no comprendía que Dios, que es bueno, santo, puro, clemente, misericordioso, no comprendía yo que también Él era un Dios justo, que paga con justicia a quien hace bien y a quien hace mal. Yo no entendía, hermanos, de dónde venía o provenía el sufrimiento a nuestras vidas. Yo simplemente creía y pensaba que Dios le gustaba hacer este tipo de cosas, o también creía que era Satanás, que el diablo hacía todo solamente para verme mal y para verme sufrir. Pero me di cuenta, hermanos, en la palabra de Dios, que no es así, que no es verdad, que estaba muy equivocado. Yo tenía un concepto distorsionado de Dios y también, hermanos, del diablo. Yo creía, hermanos, que el enemigo era el causante de todas las cosas, pero el sufrimiento tiene origen por dos formas, por dos maneras. El sufrimiento viene a causa de la consecuencia de una tentación a la cual yo fracasé, en la cual yo fallé, en la cual yo tomé una decisión equivocada en una tentación que el enemigo me puso, y por mi decisión yo quise pecar. Y ahí es donde entra el sufrimiento de las consecuencias por una mala decisión que yo tomé. Diga conmigo, que yo tomé. El enemigo, hermanos, no nos fuerza a hacer
hacernos pecar. El enemigo simplemente sirve un banquete y sirve un buffet en el cual tú de momento puedes pasar y te puedes inclinar tus ojos a ese aperitivo, y tú, en tu decisión está si tomas o no tomas lo que el enemigo te sirvió. Pero el sufrimiento viene, hermanos, por la consecuencia de mi pecado, por la consecuencia de mi decisión, no por culpa de Dios ni culpa del enemigo, es por mi culpa, es mi responsabilidad, es mi forma de haber actuado. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. El enemigo por eso se llama tentador. Uno de sus nombres es que nos pone y nos tienta y nos llama a pecar, a nuestra concupiscencia. Nuestra concupiscencia es lo que más nos atrae a nosotros. Cada uno tiene una manera, una debilidad que el enemigo sabe, que el enemigo ha estudiado, que el enemigo ha visto por dónde llegarle a cada uno de ustedes para poder poner por ahí una tentación, y usted, como Adán y Eva en el huerto del Edén, puedan tomar y comer del fruto prohibido. Esa es una forma, hermanos, es un origen de las consecuencias del dolor que yo puedo tener en mi vida. Pero también, hermanos, me sirve para ubicarme que la tentación que viene de parte del enemigo, que no viene de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado porque Él es santo, santo, santo. El que tienta es el enemigo. El que tienta es el maligno, el adversario. Él es el que viene y quiere tocar tu vida. Él es el que quiere venir y tocar tu familia. Él es el que quiere venir y tomar tu salud. Él es el que quiere venir y robarte todo lo que Dios ha puesto en tus manos, como se lo robó a Adán y Eva en el huerto del Edén. El Señor les dio para administrar todas las cosas que había puesto en ellos, pero el enemigo, que fue tentador y sutil, les hizo caer. Pero fue por la decisión de ellos. Nuestra decisión, hermanos, es muy importante. Por eso yo necesito renovar mi mente día con día. Necesito consumir la palabra de Dios. Necesito tener un lugar secreto. ¿Cuántos fueron al grupo familiar ayer? Necesitamos entrar al lugar secreto, y ahí es donde el Señor nos va a fortalecer. Ahí es donde el Señor nos va a llenar con su presencia, nos va a llenar de su espíritu y nos va a dar la fuerza para poder vencer las tentaciones que el enemigo viene a poner en nuestras vidas y evitarnos el dolor que pueda venir o que pueda originar por las consecuencias de mi pecado, de mi decisión. Y hasta ahí, hermanos, yo estaba todo bien con la palabra de Dios. En su tiempo yo decía, bueno, es justo, es comprensible, al que obra mal que le vaya bien, pero ¿qué con los que obran bien y les va mal? Ahí es donde mi mente chocaba, porque algunos hermanos que están en la presencia de Dios, que sirven, que tienen una entrega genuina al Señor, que tienen una consagración, que entran al lugar secreto todos los días y que están en comunión con Cristo, ¿por qué viene a tocar la enfermedad? ¿Por qué viene a tocar la escasez? ¿Por qué viene a tocar todas estas cosas, hermanos, que aún al impío también le llegan? Pero ¿por qué al que está en Cristo? ¿Por qué al que está con Dios? ¿Qué no dice la palabra de Dios? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué no dice que Él va a poner un cerco divino alrededor de nosotros? ¿Qué no dice la palabra de Dios que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos defiende? Entonces, ¿por qué vienen todas estas cosas a mi vida a perturbarme, a moverme? Eso es lo que yo no entendía, y ahí es donde yo decía que Dios era injusto. Pero el Señor es sabio de corazón, dice Job. El Señor sabe cómo hacernos entender. Y a mí, hermanos, me hizo comprender la palabra con este versículo, Job 23:10, que fue
nuestro tema principal, nuestra cita principal. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Y le quiero comprobar, hermanos, con las escrituras. Dios probó a Abraham pidiéndole a su hijo Isaac, ¿cierto o no? Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Dios quería ver qué es lo que había en el corazón de Abraham. Dios quería saber qué era lo que había dentro de él, el hijo prometido, aquel que le había dicho que se lo iba a entregar y que le iban a nacer generaciones y naciones iba a ser de él, y era el hijo de la promesa. Y de repente Dios aparece y le dice, entrégame a tu hijo, sacrifícamelo, yo lo quiero. El Señor probó la fe de Abraham, probó el corazón de Abraham, y dice la palabra, y ya todos lo sabemos, que Abraham subió y por eso es llamado padre de la fe. Porque Abraham, hermanos, en el libro de Hebreos lo describe que él creía que el Señor lo podía resucitar, que el Señor podía levantarlo, que tal vez él lo iba a sacrificar, pero él confiaba en aquel que es bueno, en aquel que es misericordioso, en aquel que es santo, en aquel que es poderoso, en aquel que resucita al muerto, en aquel que sana al que está enfermo, en aquel que le mandó a hacer y que lo levantó de la muerte y de la esclavitud y lo sacó a ser una nación santa. Él creía en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía y tenía una confianza en la cual pudo hacer acción de ella. Abraham, hermanos, fue probado por Dios, pero también fue probado Daniel. A Daniel se le fue echado al foso de los leones. No se le echó con sus pertenencias, no se le echó con sus amigos, no se le echó con nadie. Cada uno fue probado individualmente. La prueba, hermano, es individual. La prueba no es grupal. La prueba es individual. Aunque sea la misma prueba, para cada uno va a ser diferente. Cómo la tomamos, cómo reaccionamos, qué hacemos ante la prueba y cómo nos manejamos en esa turbulencia que de repente puede afectar a nuestras vidas. La prueba, hermanos, es individual, y yo necesito entender esto, porque a mí nadie me va a venir a salvar de la prueba. A mí nadie me va a probar. Es Dios y usted. Es Dios y usted. Nadie más, no su esposo, no su hijo, no sus hermanos, no sus bienes, no nada más. Es usted y Dios cuando Dios quiere probarlo. Y también, hermanos, podemos ver a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Era la misma prueba, pero cualquiera de los tres pudo haber dicho, yo no quiero de Dios, yo sí quiero vivir, yo sí quiero estar bien. Después, total, y después me arrepiento. Aunque fue una prueba grupal, se pudiera decir, cada uno tuvo una libre decisión de decir, no me voy a inclinar ante la estatua, no voy a ceder a mis convicciones, no voy a reprobar esta prueba. Y la palabra de Dios me enseña que entraron al horno de fuego, y en el horno de fuego estaba un cuarto, y ese cuarto, ¿quién era? El Señor. En la prueba está Dios, porque Él es el que la aplica. Es como en la escuela, hermanos, como en el colegio. El maestro, cuando aplica la prueba, está en silencio. No responde a preguntas, no responde dudas, porque eso se vio en clase. Ahora es momento de que usted se mida de lo que aprendió. Y yo quiero decirle en este día, ¿en qué prueba usted está metido hoy? ¿Desde cuándo Dios lo ha metido al horno de fuego? ¿Desde cuándo Dios lo metió al foso de los leones? ¿Desde cuándo Dios le pidió a su Isaac? Allí es donde nosotros debemos de ubicarnos. Si
vino un dolor a mi vida por una tentación, por una consecuencia de mi pecado, o si es en verdad Dios el que está probando mi vida. Si es en verdad Dios el que está probando con todas las circunstancias y yo cómo estoy reaccionando ante ellas. Job, hermanos, nos enseña algo impactante, algo impresionante de cómo yo me puedo sostener en medio de la prueba. Y eso no está en el capítulo 20, ni en el capítulo 30, ni en el 40. Está en el primer capítulo. ¿Quiere verlo o no quiere verlo, hermano? ¿Está despierto en este día o no? Amén. Le voy a enseñar, hermanos. Job, capítulo 1, versículo 25. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cómbite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Lo que sostiene, hermanos, en la prueba, lo que sostiene en la prueba es la relación con Dios. Eso es lo que te sostiene en la prueba. La palabra me dice: de esa manera Job hacía de vez en cuando. ¿Sí? De vez en cuando. Dice todos los días. Y de ahí, hermanos, comienza a desarrollarse una cierta calamidad que vino a la vida de Job. De ahí, hermanos, comienza a robar el enemigo todos los bienes que tenía Job. Le quitó sus ovejas, le quitó el ganado, le quitaron muchas cosas a Job, todos sus bienes, en lo que tal vez usted y yo muchas veces hemos puesto nuestra confianza en la economía, en el trabajo, en el sustento que tengo, en el guardadito que tengo por ahí. A Job se le fue arrebatado de un día para otro. A Job, hermanos, se le quitó su estabilidad económica de un día para otro. Y de repente se le quitan sus hijos mueren. Y después, hermanos, le viene a él le viene Dios a quitar sus siervos y todo lo que él tenía, y solamente lo deja con su esposa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las esposas? Algunos hubieran dicho, también se lo hubiera llevado. Pero no, hermanos, Dios le da la bendición a Job de haberle dejado su esposa. Pero después, en el capítulo 2, hermanos, la palabra nos enseña que a Job le cae una sarna, le cae una enfermedad en toda la piel, desde la punta de la coronilla hasta los pies. Y dice la palabra que su esposa viene y le dice: ya maldice a tu Dios y muérete. Mira todo lo que te está pasando. Mira, se murieron nuestros hijos, se fueron nuestros criados, se murieron todos tus ganados, no hay economía, no hay dinero, no hay nada. Ya solamente, y todavía te cae esta enfermedad. Ya mejor maldice al Dios que tú adoras y muérete. Eso es en la prueba en el que estaba Job, hermano, pero ahora tráigalo a su vida. ¿A cuántos de ustedes les han dicho: ya para qué vas a la iglesia? ¿Ya para qué sigues sirviendo en el ministerio si siempre es lo mismo? Tu esposo o tu esposa no se convierte, tus hijos no quieren nada de Dios, estás, mira, enfermo, tienes un montón de cosas en tu contra. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te vas de aquí? Vete mejor a buscar trabajo, deja de ser una rata de iglesia y vete a hacer algo productivo. La prueba, hermanos, es dura, es difícil, difícil y es dura. Pero en todo esto, hermanos, la respuesta de Job era adoración a Dios. Él decía: desnudo vine, desnudo me voy a ir. No necesito nada. Al igual
con todo y esto, yo voy a adorar y glorificar a Dios en medio de las circunstancias. ¿Sabes por qué él pudo decir esto? Porque él tenía una vida de consagración todos los días, porque cuando se fue la economía, porque cuando se fue la esposa, porque cuando se fueron los amigos, porque cuando se fue la familia, porque cuando se fue todo, ¿sabes quién estaba? Estaba Dios en medio de la prueba. Porque cuando no hay nada, el Señor está a tu lado siempre, todo el tiempo. Aunque no lo puedas escuchar, aunque no lo puedas ver y aunque no lo puedas sentir, el Señor está al lado contigo en medio de la prueba. Es por eso que Job, hermano, podía decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, sea el nombre del Señor glorificado. No importa, Él me dio la vida, Él me dio la sanidad, Él me dio mi ministerio, Él me dio todas mis cosas. ¿Por qué no he de alabarle? ¿Recibiremos solamente lo bueno de Dios o también lo malo? Y esa es la pregunta que debe de chocar en nuestros corazones y en nuestro espíritu, hermano. Y usted hágase esa pregunta: ¿recibiré yo solamente lo bueno de Dios? ¿O también debo de recibir lo malo? ¿Qué es lo que me enseña la prueba, hermanos? ¿Qué es lo que me enseña Dios a través de la vida de Job? Que aún en luchas, que aún en pruebas, que aún en necesidad, que aún en soledad, que aún en depresión, que aún en enfermedad, que aún sin nadie, yo necesito y tengo que estar firme en quien he creído. Job, hermanos, tenía una certeza y una seguridad de que aunque todo se le vino abajo, que aunque todo se le redujo a cenizas de un día para otro, y tuvo que postrarse y tuvo que rascarse con un tiesto y tuvo que vestirse y ceñirse, hermano, en cilicio en un tiempo de angustia, él aún así creía que el Señor estaba con él. Y yo quiero preguntarte en este día: ¿tú crees que Dios está contigo en la prueba? ¿Tú crees de verdad que esa necesidad, esa escasez, esa enfermedad vino de parte de Dios? Y si lo crees, puedes darle gracias por eso. Puedes darle gracias, decirle: gracias porque estoy enfermo. Gracias porque me quitaste mi trabajo. Gracias porque estoy endeudado hasta aquí. Gracias porque no tengo a nadie. Pero gracias porque te tengo a ti. Ese es, hermanos, el carácter que Dios quiere desarrollar. Que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. Pero ese carácter se desarrolla por medio de la relación continua con Dios. De una relación continua con Dios. Porque Job entendía que el que todo le dio, Él todo le quitó. Pero que también Él podía devolvérselo. Muy similar a Abraham. Dios le dio a Abraham, Dios le quiso quitar a Abraham y Dios volvió a dar a Abraham. Dios le dio a Juan, a Noé, a Jorge, a Reyes. Dios puede quitar, pero Dios puede restituir y Dios puede dar en mayor abundancia. Pero nosotros, hermanos, debemos de permanecer y de ser firmes y aguerridos. No sé si es la palabra correcta, pero valientes, aferrados. Somos aferrados, hermanos, a 500 pesos. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, somos aferrados a un pequeño dinerillo por ahí. ¿Por qué no ser aferrados a las promesas de Dios? ¿Por qué no ser necios en creer que Dios me va a levantar, en creer que Dios me va a bendecir, en creer que Dios me va a restaurar, en creer que Dios, como una vez me dio y me quitó, Dios me puede volver a dar nuevamente? Dios quiere, hermanos, Dios quiere, pero primero necesitamos pasar la prueba. Necesitamos pasar
la prueba, el horno de fuego, la fosa de los leones, el Abraham, el Isaac, lo que pasó Jacob, lo que pasó Moisés, lo que pasaron todos los hombres de Dios, hermanos, necesitamos pasarlo. Y lo más impresionante, hermanos, de la vida de Job, o lo que más me impresionó a mí y tocó mi corazón, no es que Dios le haya dado el doble a Job más adelante. Eso al principio me emocionaba, eso al principio como creyente era como, el Señor después de la prueba te va a dar mucho más de lo que Él te ha dado. No, lo impresionante, hermanos, de Job, de la vida de Job, del trato que Dios tuvo con Job, fue que en todo el proceso Dios estuvo con él. Eso es lo impresionante, que en todo el proceso, desde que inició hasta que terminó, hasta que murió, el Señor estuvo con él. Me impresiona cómo Job tuvo que aguantar el silencio de Dios. El silencio de Dios, hermanos, es duro. El silencio de Dios duele, porque te preguntas, ¿y dónde estás tú? ¿Por qué no me respondes? Llevo tantos años pidiéndote por esta enfermedad, llevo tantos años pidiéndote por este hombre, llevo tantos años pidiéndote por mi familia, llevo tanto tiempo pidiéndote estas cosas. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no puedo ver nada? ¿Por qué no obras en mi vida? ¿Por qué no puedo verte? Y el Señor no dice nada. Y el Señor está callado. ¿A cuántos les gusta el silencio de Dios? Por supuesto que a nadie. El silencio de Dios es duro, porque ni lo sientes, ni lo ves, ni lo escuchas. Y es ahí donde tú y yo somos confrontados, donde tu fe es puesta a prueba. ¿Quién seguirá confiando en Dios sin sentirlo, sin verlo, sin escucharlo? Solamente una vida que ha sido consagrada de tiempo atrás, como lo fue con Job. Job, desde antes que viniera la prueba, él ya estaba preparándose para ella. Él ya estaba en un tiempo de relación y en un tiempo de comunión para recibir la fortaleza, y cuando vino la enfermedad poder decir todo lo que ya mencionamos. Hasta el capítulo 38, hermanos, Dios le responde a Job. ¿Y sabe cómo le responde? Le dice: ahora, Job, cíñete los lomos, yo voy a hablar y tú me vas a contestar. Imagínate que Dios te diga en este día: a ver, tanto que me has pedido, tanto que te has quejado, tanto que me has cuestionado, ahora cíñete los lomos, yo voy a hablar y tú me vas a responder. Yo voy a hablar y tú me vas a decir. ¿Qué nos diría el Señor, hermanos, con la prueba en la que estamos pasando, o con las tentaciones en las cuales caímos, o con las cosas de cómo hemos actuado con los hermanos en la congregación, con nuestros familiares, o en las cosas, hermanos, que se nos han venido y nos han golpeado? ¿Qué nos diría Dios? Ahora yo hablaré y tú me vas a contestar. Y la palabra de Dios dice: es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda esto: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? El Señor, hermanos, en el capítulo 38 hasta el 42 comienza a preguntarle a Job: ¿tú pusiste límite a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando hice las constelaciones, cuando los hijos de Dios me adoraban? ¿Dónde estabas tú cuando puse el cimiento en la tierra? ¿Dónde estabas tú que con anzuelo casé al Leviatán? ¿Dónde estabas tú cuando hice las constelaciones de los cielos? ¿Dónde estabas tú? Tú que eres sabio, tú que eres entendido, tú que conoces todas las cosas, dime, respóndeme, cíñete los lomos y dime, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Tú que eres mucho de días, tú que has vivido mucho, tú que tienes mucha experiencia en el evangelio, tú que tienes mucha experiencia en el ministerio, ¿dónde estabas tú cuando yo vi tu embrión?
La prueba de Dios, hermanos, es complicada, es difícil, pero no es imposible. La palabra de Dios dice que Él no nos pone algo más grande de lo que podamos cargar. La prueba, hermano, de Dios es asombrosa, porque la palabra me enseña que Él conoce mis caminos, Él conoce mis sendas, Él conoce mis veredas. Él sabe lo que yo he hecho, Él sabe cómo yo me he comportado y me probará. Pero después dice: y saldré como oro. Y saldré como oro. ¿Cómo va a salir oro de nada? ¿Cómo va a salir oro si Job ya no tenía economía? Si Job ya no tenía familia, si Job ya, a lo mejor la esposa ya lo había dejado, si Job ya los amigos lo habían señalado, porque no entendían la visión, no entendían el plan, no entendían el propósito, tenían una microvisión, pero Dios tenía la cosmovisión. Él estaba viendo más allá, porque la vida de Job iba a ser como oro para todos nosotros, iba a ser como oro para ver que una relación con Dios es más importante que un dinero, es más importante que estar bien con la familia, es más importante que estar bien con los amigos, es más importante que tener un buen trabajo y estar bien con el patrón, que la relación con Dios es más importante que todas las cosas, porque es lo único que te va a sostener y que te va a mantener en medio de la prueba. De las cenizas saldrá el oro purificado en fuego, el fuego de Dios. Ahí el alfarero sacará su vasija nueva, de ahí el joyero, el platero hará su herramienta o su lujo, en el cual tú eres esa perla preciosa, tú eres esa joya que el Señor está moldeando, está modificando, está quitando la escoria y está renovando y haciendo un material más duro para una siguiente prueba, para que, ¿sabes qué? Para que los que vean después, para los que vean más adelante, vean la gloria de Dios, que de la ceniza te levantó y escribió un nuevo capítulo en tu vida y escribió una nueva historia contigo. Ese es nuestro Dios. Si le vas a dar un aplauso, dalo con todo tu corazón. Me gusta mucho el diálogo, hermanos, que Dios tiene con Job. No por lo que le reclama, ni siquiera era un reclamo para Job, ni siquiera era un tú por tú contra Job. Era el simple hecho de hacer entender a Job, de hacer entender a Job. Y como Job, hermano, póngale su nombre, de hacer entender a Job que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede y que Él todo lo ve. Tú no sabes para qué es la prueba, pero el Señor sí lo sabe. Pero el Señor tiene un plan mayor con eso que te está pasando. Por eso hoy te digo, hermano, en el nombre de Jesús, resiste la prueba, porque el Señor va a hacer cosas grandes con tu vida. Dios te va a levantar de donde te has caído y te va a dar más, te va a dar más de lo que tenías, pero con su presencia, sin haber descuidado tu relación con Él. Y eso es la valía de Job, que pudo entender. Por eso, hermanos, él al final dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo creía conocerte, yo creía entenderte, yo creía que era justo, yo creía que estaba bien, yo creía que hacía las cosas buenas, yo creía. Pero ahora me has mostrado, ahora he podido ver que no era como yo pensé. Perdón por la queja, perdón por todo lo que había hecho. Y al final dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza.
porque había contendido con el Altísimo. Y él al principio, de los primeros capítulos, dice: ¿quién saldrá bien librado de contender con el Altísimo? Por eso hoy yo quiero que pongas esta palabra en tu corazón, hermano. Tal vez la prueba te ha cansado, tal vez la prueba te ha golpeado, tal vez la prueba, hermano, subió el calor y estás como que no puedes más. Pero déjame decirte que el que estuvo con Sadrach, que el que estuvo con Mesac, con Abednego, que el que estuvo con Daniel, que el que estuvo con Noé, con el que estuvo con Moisés, que el que estuvo con Pablo, con Pedro, con Silas, con el que estuvo, hermano, en todo plasmado el Antiguo y el Nuevo Testamento, está contigo en medio de las pruebas, porque no hay nombre sobre todo nombre más que el de Jesucristo, en el cual yo he creído y tú has creído. El Señor hoy puede darte la victoria, puede darte fuerzas nuevas. Él diga: el débil, fuerte soy. Y hoy yo quiero que te pongas sobre tus pies y que en ese mismo espíritu, hermano, podamos clamarle a Dios en este día. Que hoy, hermano, puedes decirle al Señor: Señor, tal vez ahora yo pude identificar que estoy en una prueba, o pude identificar que es la consecuencia de haber fracasado, de tenido una tentación. Pero hoy yo quiero, hermano, que en cualquiera de las dos partes en las que estés, tú puedas pedirle fortaleza al Señor. Tú puedas decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Señor, mi corazón está cansado, está trabajado, he estado en tiempo de necesidad, he peleado la batalla, he corrido la carrera, pero no pretendo ya haberlo alcanzado todo, sino que espero en ti, Señor. Hoy yo quiero renovar mis votos, hoy yo quiero renovar mis fuerzas, Padre. Hoy yo te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida y en mi corazón, para que hagas una nueva criatura. Fortaléceme como fortaleciste a estos hombres. Y hoy, Señor, te ruego que sea tu nombre glorificado en medio de esta circunstancia en las cuales estoy pasando. Yo no sé cuántos pueden clamar en este día, hermano. Yo no sé cuántos pueden elevar una oración al cielo y decirle y clamarle a Dios por tu necesidad. Recuerda que la prueba es individual. Recuerda que la prueba es de cada uno. Cada quien va a pelear su batalla, y hoy es un campo de guerra en el cual tú debes de ponerte las armas y poder pelear por tu bendición, como lo hizo aquellos hombres de Dios. Hermano, hoy tú puedes pedirle renuevo, consuelo, aliento, libertad, transformación, regeneración, justificación. Hoy el Señor está en este lugar para darte la victoria en el nombre de Jesús. Señor, hoy rogamos, Padre Santo, por tu pueblo, Señor. Hoy queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre. Hoy creemos, Señor, que tú nos has hablado, que tu Espíritu Santo, Señor, está tocando nuestros corazones. Y hoy, Padre Santo, te pedimos que tú alientes, Señor, al que ya no tiene fuerzas, Padre. Que pongas, Señor Jesucristo, un renuevo en cada corazón. Que traigas paz, que traigas, Señor Jesús, sanidad, Padre Santo. Aquel, Padre, que está en enfermedad, aquel que está en tribulación, Señor, hazle saber que tú estás con él, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.